día tengan todos ustedes. Estamos en otro episodio de este programa Los Oficios de México, donde tratamos de aportar pues información y conocimiento sobre todos los cuestionamientos que tiene que ver con los trabajadores, con los oficios y todo lo que tenga que ver con lo laboral de nuestra bella República Mexicana. Les recordamos que ahí en pantalla van a aparecer los medios de contacto para darnos sus opiniones, sugerencias y, por qué no, también críticas, aunque sean negativas, son aceptadas y vamos a estar respondiendo todos sus cuestionamientos. El día de hoy tenemos un programa muy especial porque, pues, sinceramente se habla poco en los medios de comunicación, se toca poco este tema, muchas veces por el tabú de que pues mucha gente lo ve que es algo innecesario, pero existe y vamos a platicar con el licenciado Macario Rodríguez. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias, a este ingeniero. Programa. Muy Y amable. el tema de hoy, recuerden que este programa se llama Los Oficios de México, pero hoy el tema es el sindicalismo en las diferentes empresas, porque sabemos, licenciado Macario Rodríguez, que hay mucha gente que emigra de las ciudades aledañas a las grandes metrópolis y pues llegan sin saber un oficio y llegan y entran de obreros o de ayudantes a las empresas. Luego ahí resulta que hay un departamento de capacitación, aprenden un oficio, pero a mí me queda como la duda de que les llega su talón de nómina y llega ahí aportación sindical. Y aquí usted es experto o nos va a dar su conocimiento de cómo se maneja el sindicato en las empresas, verdaderamente ayudan al trabajador. ¿Cuál es su opinión y cuál es su experiencia en esta área, licenciado Macario Rodríguez? Sí, cómo no, muchas gracias, ingeniero. Antes que nada, por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes y compartir algunos conocimientos que tengo a través de la vida, ¿verdad? Porque la mejor universidad pues es la vida, ¿verdad? Pues bien, el sindicato, según la Ley Federal del Trabajo, es una unión de trabajadores para estudio, mejoramiento y defensa de los trabajadores. Esa es la labor de un sindicato. Para eso está la creación de un sindicato. El sindicato no debe tener colores, no debe tener partidos ni obedecer a nadie. Los sindicatos deben tener cierta autonomía para no deberle favores a nadie, ¿verdad? Y la labor del sindicato es únicamente defender y mejorar los servicios de los trabajadores. Esto se combina con lo que dice la Ley Federal del Trabajo en su artículo 123, constitucional en su fracción sexta. Anteriormente decía lo más básico, y los sindicalistas, como fueron muchos de aquí de Nuevo León, entre ellos mi padre, don Evaristo Rodríguez García, fundador del sindicalismo autónomo, decía muy claramente: el sindicato de ustedes que estamos formando es autónomo, no tiene colores, o sea, no son blancos, ni son rojos, ni son nada. Es un sindicato que conforme a la ley va a trabajar y cuya misión es mejorar la vida de los trabajadores, de sus hijos, dándoles lo principal. Lo principal es alimento, decía él, alimento, vestido, educación y habitación. Dónde vivir, dónde estudiar, dónde trabajar. Eso fue lo que le impulsó para la creación del sindicalismo autónomo. Y digo autónomo porque aún así había unos sindicatos independientes y hay, orgullosamente también está el sindicalismo independiente, que fue anterior al autónomo. El primer sindicato autónomo fue el de troqueles y esmaltes, en 1938. Se creó porque el presidente Lázaro Cárdenas, pues él desde que entró como presidente dijo:
que su labor iba a ser socialista, por no decir comunista. Que la educación la iba a impartir él y iba a ser responsabilidad de él, y que los trabajadores o los hijos de los trabajadores iban a agarrar lo que él manejara en educación, obligatoria, ¿verdad? Pues es obligatoria la educación, pero debe ser libre también vaya, que los padres tengamos responsabilidad sobre nuestros hijos, dónde queremos que estudien, dónde queremos que se eduquen, ¿verdad? Pues bien, esa es la función de un sindicato: estudio, mejoramiento y defensa de los trabajadores. Voy a hablar un poquito, como antecedente, los sindicalismos en México. Por ejemplo, voy a hablar un poquito porque debe conocer nuestro auditorio, que en 1912, el padre de la democracia, que es Francisco I. Madero, le dio cabida a los sindicalistas y puso una casa que se llama Casa del Obrero Mundial, para que los sindicalistas y obreros discutieran cómo se iban a formar para defender los intereses de los trabajadores, ya que en la dictadura de Porfirio Díaz, pues ya ve cómo nos fue en Cananea, en Río Blanco, metieron a la cárcel y hubo muertes de obreros porque querían defender su derecho de huelga, que existía pero no existía. Se podía decir que era un derecho, pero don Porfirio nunca lo ejerció, ese derecho. No lo respetó. No lo respetó. Por 33 años, porque el primer sindicato se quiso formar en 1876. Se formó, pero no tuvo funciones porque el señor lo ahogó a ese sindicalismo. Bueno, pues bien, en Madero crea la Casa del Obrero Mundial, y en 1914 se afilia como miembro una persona que vale la pena decir su historia: Luis N. Morones, cuyo nombre completo es Luis Napoleón Morones. Él fue el consentido de Carranza, y como consentido de Carranza le dio la administración del sindicato de electricistas, Sindicato Nacional de Electricistas, en aquel entonces. Uh-huh. Y como era el primer sindicato que lo podía manejar los obreros, lo nombraron los obreros gerentes de la empresa en 1915. Pero entonces estaba en el sindicato y estaba en la empresa. Manejaba la primera empresa que se llamaba Telefonía y de México. O sea, vaya, las primeras empresas que empezaban a manejar los teléfonos en México, ¿verdad? Que era Telmex, o sea, Teléfonos de México, en aquel, algún nombre similar. No existía, sí, algo similar, sí. Pero bueno, posteriormente, en el 17, ya se forma el derecho de asociación. Qué bueno, que Carranza fue uno de los logros, ¿verdad? El derecho de la asociación de los trabajadores y patrones. Los patrones pueden organizar sus cámaras, ¿verdad? Cámara de Industria, Cámara de Transformación, Cámara de Canaco, Concamín. Son organizaciones legales, ¿verdad? Aunque son de patrones, ellos tienen sus intereses. Y los trabajadores tienen sus intereses, entonces se llaman sindicatos, ¿verdad? En 1917 ya se publica el 5 de febrero en Querétaro la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y posteriormente, en el 18, se crea lo que se llama la Sociedad Cuauhtémoc y Famosa en Monterrey. Muy famosa, por cierto. Muy famosa. Como ustedes saben, la cervecería empezó a trabajar desde 1890, pero en 1918, con el artículo constitucional de la libre asociación, pues se fundaron cámaras, se fundaron sindicatos, y la Sociedad Cuauhtémoc y Famosa se funda, trabajadores, obreros y empleados, todos son una sociedad. Ahí no había distinción, a todos los trataban por igual. Muy bien, cervecería, ¿verdad? Posteriormente de cervecería, pues, don Eugenio funda lo que se llama
el TEC de Monterrey. Tecnológico de Monterrey. Y también los sultanes de Monterrey en los años 40, a principios de los años 40, 43, 45, 46. O sea, impulsó cervecería, mucho apoyo al deporte, a la educación, a la vivienda. A la vivienda es un ejemplo. Aunque yo le voy a decir de qué me siento orgulloso. Yo me siento orgulloso de que el sindicalismo, de los sindicatos autónomos, ahí nació el derecho a la vivienda. Me refiero, no que nació, sino que se hizo. Se impulsó. Se impulsó y se hizo ya una realidad. En aquellos años había muy buenos patrones, y tú ves, sus hijos son buenos patrones, y sus nietos. Le voy a decir porque ahí nací yo. La colonia Villera. La colonia Villera se empezaron a hacer las casas en el 44, pero hasta el 45 y 46 se empezaron a repartir, otras en el 47, otras en el 48. Fueron un promedio primero de 200 casas. Y muchos trabajadores que veían que no iban a alcanzar casa decían, oye, Evaristo, le decían a mi papá, pues habla con don Diego Quesada, habla con don Roberto, habla con don Rómulo Garza, tú que eres el que los ves y que hablas con ellos. Dices que van a repartir casas, qué bueno, pero acá los que queremos no alcanzamos. Entonces convence mi papá a don Diego Quesada, a don Roberto Quesada, a don Andrés, a don Camilo Quesada y a otros de que había que facilitar ahí mismo en lo que iba a ser la colonia Villera, pues que de una vez le dieran, compraran los terrenos para que, no, pues empezaron a comprar los terrenos con facilidades de la empresa. Los terrenos son de 8 por 20 y las casas iban a ser de 10 por 20, las casas de la colonia Villera. Entonces hubo mucho auge. Esto fue en los años 44, 45, 46. Y ya que se terminaron las casas y los terrenos ahí, se fueron a lo que se llama la colonia Industrias del Vidrio, por Ruiz Cortines, hacia el oriente, con Churubusco. Y allí siguen dando casas a los trabajadores. No se llamaba Ruiz Cortines la calle se llamaba Ejido. Estaba en turno ahí, bueno, yo creo que todavía no entraba ni siquiera como presidente Ruiz Cortines. Se le puso muchos años después Ruiz Cortines, pero era la calle Ejido. Ejido, o sea, después le cambian la nomenclatura a esa avenida, sí. Me imagino, pues por darle importancia en ese momento a Adolfo Ruiz Cortines. Adolfo Ruiz Cortines, exactamente, así fue la cosa. Adolfo Ruiz Cortines viene siendo como el segundo licenciado, porque si usted sabe, todos eran militares, sí. todos los presidentes eran militares. Se puede decir, o de carrera militar, como... O de extracto sí, de la milicia. Como Carranza, Obregón, Calles, Pascual Ortiz Rubio, Abelardo L. Rodríguez, hasta Lázaro Cárdenas. Y todavía Lázaro Cárdenas le siguió Manuel Ávila Camacho. Termina Manuel Ávila Camacho y ya sigue lo que se llama los abogados. Miguel Alemán. Cárdenas no quería otro civil después de Miguel Alemán y quería poner a un militar. Entonces dice, no, pues ni tú ni yo. Este es militar y es abogado, o sea, Ruiz Cortines. Y ya después vienen puros abogados. Adolfo López Mateos, secretario del Trabajo de Ruiz Cortines, es el presidente. Y luego Díaz Ordaz, secretario de Gobernación de López Mateos, es el presidente. Y luego Echeverría, secretario de Gobernación de Gustavo Díaz Ordaz, es el presidente. Ya era una mancuerna, ¿no? Ya que era el secretario de Gobernación brincaba. Exactamente. Nada más Adolfo López Mateos fue secretario del Trabajo. Pero hubo en Nuevo León muy buena relación con López Mateos, con Manuel Ávila Camacho, que el último de los generales. Aquí hubo lo que platicábamos, hubo una revolución industrial. Crecieron las empresas en los años 40 y 50. Por ejemplo, mi padre, de 10 años que estuvo en Troqueles, se pasó 11 años en Queramos y luego ya 25 años en celulosa y derivados. Pero estas empresas se ramificaron en todo México. Toda la República. Bueno, licenciado Macario, veo que sabe usted mucho de historia y
me gustaría que de aquí salga otro programa para hablar de la historia de México y cómo se van moviendo la gente. Pero ahorita vamos a concentrarnos en el sindicalismo y los trabajadores. Obviamente usted ahorita mencionaba varias empresas y volvemos al tema de, como este programa se llama Los Oficios de México, la gente llegaba a la empresa y obviamente la empresa tenía que darle adiestramiento a sus trabajadores para que pudieran aprender un oficio y poderlo ejecutar. Ahora bien, ahorita mencionaba que grandes empresas, grandes patrones, grandes empresarios, y se forman esas ligas sindicales para buscar el beneficio y bienestar del trabajador. Exactamente. La pregunta es, hemos visto y nos hemos dado cuenta de mucha problemática que se va dando a través del tiempo sobre los sindicatos, algunos trabajadores quieren el apoyo de su sindicato y termina siendo que el sindicato está con la empresa y vela los intereses de la empresa y el trabajador se queda pues solo y esos líderes sindicales terminan haciendo más grandes sus bolsillos porque reciben las aportaciones de los obreros y las aportaciones de la empresa. No estamos en contra del sindicalismo, pero son extractos que dicen nuestros trabajadores de México. Yo le pregunto a usted, que lo vivió y que es hijo de un líder sindical y que usted pues después también se empapó en los haberes del sindicalismo, el trabajador que se entrega en cuerpo y alma a una firma, a una empresa, si recibe beneficios, muchas veces ganados esos beneficios por la labor del sindicato, ¿cuál es la mayor parte que se ve? Ese trabajador después se ve agradecido con la empresa y le rinde más trabajo a la empresa. Exacto. O existe ese dicho que dice, oye, no hombre, pues los ayudamos y mira ahora nos andan haciendo huelga. O sea, ¿qué comportamiento tiene el obrero, el trabajador en los diferentes oficios y puestos que tiene una empresa? ¿Cómo se comporta cuando el sindicato le dice, a ver gente, vamos a parar esta empresa porque no quiere aceptar nuestros pedimentos, nuestras solicitudes para mejorar la calidad de vida de los ustedes? ¿Qué sucede cuando empiezan a confrontarse, cuando empiezan los choques de las ideas, las mentes, las fuerzas sindicales contra una empresa? ¿Qué sucede? Fíjese usted que aquí en Nuevo León, actualmente y siempre, tanto los sindicatos independientes como los sindicatos autónomos, la primera regla es hablar con el patrón, tener buena relación con el patrón, porque mientras mejor tengas buena relación con el patrón, más le sacas. Sí, o sea, ¿para qué te peleas si de ahí están comiendo tus hijos? Para nosotros es un orgullo decirte lo que tú ves. Yo estudié primaria, el kinder lo estudié en el kinder Andrés Quesada, escuela primaria Roberto Quesada, secundaria Rómulo Garza. Y ahí se nos impulsó, el maestro de canto era el profesor Armando Villarreal, el autor de Morenita Mía. En deporte teníamos muchos maestros, la Pica Pérez, el otro, basquetbolistas, ¿verdad? Que nos enseñaron el básquetbol, el voleibol. Y gracias a que aprendes eso, cuando ya eres joven o que eres, que trabajas en una empresa, pues te ven jugar, oye, hazte para acá y te escogen, ¿verdad? Pero se fomenta mucho el deporte. Debo nomás acordar esto, porque hablamos de los 40 que se inició la colonia vidriera, pero la barda se la voló Cuauhtémoc muy famosa. Don Eugenio Garza Sada y sus hermanos Roberto Garza Sada y todos ellos crean al norte de la ciudad, o sea, en San Nicolás, crean la colonia Cuauhtémoc. Si las casas de la vidriera eran de 10 por 20 o de 8 por 20 mínimo, allá son de 14 por 25. No, pues un terreno. Entonces los trabajadores, pues de veras, yo fui a jugar fútbol en el 59, digo, de niño, ¿verdad? Y jugamos en la colonia Cuauhtémoc.
pero me asusté porque estaba en la iglesia, el campo de fútbol y puras casas nuevas grandísimas. Dije, oye, ¿aquí es Texas o qué? No, no, era... O muy sea, elegante. Muy elegante, aunque sea 10 años después, 11 años después de Vidriera, o sea, la colonia Vidriera... Pero esas casas se le daban a los trabajadores. Al trabajador, al obrero, sí. O de cierto nivel para arriba. Por ejemplo, Cuauhtémoc muy famosa no tenía, se puede decir, sindicato, o sea, era sociedad Cuauhtémoc muy famosa, y todos eran iguales, y a todos se les daba casa, y al que quisiera, pues mejor, ¿verdad? Lo que saca de quien. Eso pasó acá en la colonia de Vidriera, ¿verdad? Y ya después se tomó ese modelo. Fíjese que Miguel Alemán, en 1950, crea acá en Guadalupe una colonia que se llama del Maestro, ahí por la calle Verduzco, Serafín Peña, Miguel F. Martínez, así le pusieron las calles. Pues son puras casas de maestros, exactamente, de maestros, pero copiaron el modelo de los trabajadores de aquí, de los empresarios de aquí de Nuevo León, ¿verdad? Que se preocupaban porque sus trabajadores tuvieran vivienda. Y hablando de capacitación, dicen deben tener capacitación obrera los trabajadores, tienen que tener cursos de seguridad, es muy importante la seguridad para evitar los accidentes, siempre ha sido, y se cumple con normas que vienen en la Ley Federal del Trabajo inclusive, ¿verdad? Y los trabajadores se preocupan porque haya seguridad en sus trabajos, y que tengan una capacitación, y que sus mismos obreros tengan, como dice usted, enseñarles oficios a sus trabajadores. Sí, porque pues no todo el tiempo iban a ser, la misma empresa va creando sus necesidades de los recursos humanos, sí. Lo que es la fuerza, la potencia laboral que necesita, y pues van ocupando, y entonces el obrero llega y se le empiezan a enseñar los oficios, se les manda capacitación. Yo me acuerdo que yo estudié parte de mi educación aquí en Álvaro Obregón. En Álvaro Obregón. Álvaro Obregón era una escuela, hasta donde yo tengo entendido, que la construye Fundidora. Sí. La construye o ayuda, apoya Fundidora. Y era una escuela preparatoria técnica, pero con base a las necesidades laborales de la fundidora. Porque yo me acuerdo que había la carrera de soldadura, mecánica, metalúrgica y carpintería, y era todo lo que necesitaba ahí Fundidora. Entonces Fundidora decía, bueno, yo jalo a los obreros, pero necesito personal capacitado. Y crean esa escuela, y ya los jóvenes que salían de la escuela, pues ya tenían un oficio, porque era de oficios, se llamaba Escuela Técnica Preparatoria de Oficios, Álvaro Obregón. Entonces, fíjate qué bonito, licenciado Macario Rodríguez, platicar de todo esto, porque es la base de toda esa revolución industrial pero achacan también, según la historia, y la achaca la historia, y está plasmada en la historia de nuestro México, y sobre todo aquí de Nuevo León, que los sindicatos han tenido que ver mucho en el cierre de grandes empresas, y el ejemplo más expuesto es Fundidora. ¿Qué tiene que platicarnos de ahí de Fundidora? Bueno, fíjese, recordando un poquito de todo, usted sabe bien que el primer personaje de Fundidora que recordamos todos fue don Adolfo Prieto. Él tenía un hijo que se llamaba Carlos Prieto Jaque, creo que todavía vive. Ellos son los que en 1967, cuando yo estaba en la secundaria Rómulo Garza, ¿verdad? Estaban creando la colonia Adolfo Prieto por Ruiz Cortines. Ahora sí se llamaba Ruiz Cortines. Y son casas de Fundidora. Y el anillo periférico. Son casas de Fundidora que le dio. Y el fraccionamiento Buenos Aires, como dice usted, puros oficios. Las calles son puros oficios. Mecánicos, siderúrgica, aceros, o sea, puros nombres de... Algo que tiene ligado a la Fundidora. O sea, el fraccionamiento Buenos Aires es una conquista de los trabajadores de Fundidora. Del sindicalismo. Del sindicalismo, porque exactamente. Un sindicato opera y no existe si no hay la fuerza laboral, los trabajadores. Sí, pero acuérdense que la CTM arrebató todos los contratos de los sindicatos, de esas empresas. Fíjese, ahí es donde empiezan los meollos del asunto. Exacto. ¿Verdad?
No estamos en contra en este programa de echar culpas ni nada. No. Estamos generalizando, licenciado Macario, para que no se vaya a llevar nuestro teleauditorio de que no, pues están en contra de tal firma sindical. No. No. Nosotros aquí, este programa y este en particular es la charla de los beneficios que tienen nuestros trabajadores de México, la fuerza laboral, esa fuerza laboral que empieza desde abajo. Claro. Porque también hay líderes sindicales que han empezado desde abajo, otros han sido heredados, otros han sido de dedo, Sí, le llaman en la política, claro. Pero esos líderes sindicales que nacen desde el gremio, del trabajo, de que los mismos trabajadores, porque la misma ley del sindicato, la misma ley de trabajo dice, serán y podrán reunirse, hacer sus juntas y reuniones para poder elegir a su representante sindical. Claro. Y eso muchos trabajadores no lo conocen. La mesa directiva, exactamente. Ellos no lo conocen. Pues fíjate que nuestro secretario general es fulano. Pero ellos en un momento creen que lo pone la empresa. Y ese es un extracto de la fuerza laboral. Por eso este programa es importante y decidimos meterlo aquí en los Oficios de México para que el trabajador conozca sus derechos. No queremos cerrar empresas, no. Al contrario, que tengan fuerza, pero que no exista un abuso en el trabajo, en el trabajador, claro. En horas. Han ganado mucho terreno los sindicatos, como horas de trabajo, bienestar en las áreas de trabajo, porque antes los trabajos eran insalubres, los baños, ahorita hasta comedores, tienes comedores industriales. Claro, sí. ¿Y qué opina usted, licenciado? Esto es lo actual, de las empresas transnacionales que vienen y se hacen raíces aquí en nuestro México. ¿Cómo trabajan? Porque ya la mayor fuerza laboral, usted va a una colonia y, oye, ¿dónde trabajas? Aquí en la maquiladora fulana. Aquí, y son puros nombres de empresas estadounidenses, chinas, japonesas. Y qué bueno que exista la inversión en nuestro México y que se abren fuentes de empleo. Pero el trabajador está en buenas condiciones, licenciado. Mire, yo quise hablar de las primeras casas que se hicieron los trabajadores, porque yo recuerdo que una vez estábamos en el patio de ahí de Conductores Monterrey. Mi papá estaba platicando con los líderes sindicales de ahí de Conductores Monterrey, con el señor Ferriño y con estas personas. Y era el 77. Estábamos viendo cómo se construían las primeras casas de Infonavit. ¿Sí? Entonces mi papá le hace un comentario, oye, dijo, ahí van a vivir los trabajadores. Dijo, no, esta es una ofensa. Dijo, esta es una ofensa para los trabajadores. Nosotros estamos acostumbrados a casas grandes, donde quepan. Ahí, mira, son 3 pisos, 2 casas cada piso, son 6. En una había un funeral abajo y arriba un 15 años, pues, ¿de qué se trataba? Y los cuartitos de 2,5 metros por 2,5. Pues, no, realmente es una ofensa personal. O sea, eran los tiempos de Luis Echeverría y de López Portillo. Entonces, fue una regresión para nosotros, para los regiomontanos. Y ahorita los tienen condenados. Tú vas a vivir ahí 30 años y ahí te vas a morir. Ahí qué bueno que toca ese tema, licenciado Macario, porque se tiene que platicar esto y queremos que usted nos dé su opinión. El trabajador, desde que es niño, joven, se le mete una idea en la cabeza y dice, tú te vas a meter a una empresa, vas a hacer ahora los famosos puntos y luego ya te van a dar tu casa. Fíjate la palabra, te van a dar tu casa. Y yo seguido platico con las personas que quieren saber o que me preguntan o que yo veo alguna situación así que escucho y les digo, esa casa no es tuya. No, es un crédito lo que te dan. Sí. Esa casa te va a esclavizar 30 años. Exactamente. Y te va a estar quitando tu salario. Mínimo 20%. Entonces, digo, muchas veces el gobierno nos dice que es una ayuda y un apoyo al trabajador, pero
hay que analizarlo. Licenciado Macario, el tiempo se nos está viniendo encima y creo y propongo y le hago la atenta invitación de que sea la parte número 1 de este programa para meter otro programa, porque hay mucha tela de donde cortar en este asunto y me gustó cómo lo va desarrollando usted porque le mete historia y lo quiero felicitar porque tiene muy buena memoria. Estuvo aquí hablando de fechas, años, de presidentes, de líderes sindicales con sus nombres y se siente muy amena una charla con alguien que tiene conocimiento y que tiene buena memoria. Y esa es la gente que queremos tener aquí como invitados, porque muchas veces todo esto se va olvidando, licenciado Macario. Me gustaría. Se queda en los libros y ya la gente ya no leemos. Sí. Ya no leemos. Entonces, ¿le parece a usted bien esto? Sí, muy bien. Me gustaría hablar. Me gustaría que la gente supiera que Luis Vicente Morones, rápido, lo eligió Calles como secretario de Industria, Comercio y del Trabajo. Vámonos. 3 secretarías. Y aparte era el líder sindical. Y presumió lo siguiente, que él quería ser presidente de la República después de... Y eso da pie a que es dañino darle mucho poder a un solo hombre. Él presumió que tenía 1.200.000 afiliados en el 24 y en el 28 ya tenía 2 millones de afiliados. 50 centavos que le quitara a cada uno por mes sería 1 millón de pesos mensuales. Por eso Calles, que era el presidente, le dio envidia y le decían a Calles, oye, Calles, ¿qué significa CROM? Pues no ves, decía, CROM significa ¿cómo roba oro Morones? y luego Morones dijo, no, es al revés, más oro roba Calles. Bueno, pero platicamos. Estas tallas y estos comentarios hacen que sea amena la charla y bienvenido. Me dio mucho placer gracias. Y me gusta platicar con personas que son una biblioteca de la historia laboral, de la historia de nuestro México y sobre todo aquí de nuestro estado de Nuevo León. Muchísimas gracias por su aportación. Este es el programa número 1 del sindicalismo en los obreros y trabajadores de los oficios de México, de este programa, para comentar y hacerles llegar algo de conocimiento de personas que están bien empapadas con el asunto, y los esperamos en el próximo programa, Los Oficios de México. Licenciado, muchas gracias. Muchas gracias por haber estado. Si quiere despedirse a su manera, licenciado. Sí, como no, pues muchas gracias. Ya otra ocasión, cuando me invite el ingeniero, aquí estaremos, para hablar del nacimiento de la CROM, que fue en Saltillo el 1 de mayo del 18, y el nacimiento de la CTM, ¿verdad? Muy bien. El 24 de febrero de 1936, con Lombardo Toledano, que era tan comunista que mejor se tuvo que ir a Rusia y allá tampoco no lo querían. Bueno, pues ahí están los temas, los títulos y de dónde vamos a trabajar y platicar en el siguiente programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa que trata de aportar algo a esa fuerza laboral que empieza desde abajo y que le da fuerza a la industria y a las empresas de toda nuestra República Mexicana. Los Oficios de México, Víctor Naredo y todo un equipo que trabaja atrás, le da las gracias y nos vemos a la próxima. Muy buenos días para todos los televidentes. Mi nombre es Juan de la Rosa y estoy muy contento porque próximamente ya va a iniciar los programas de alcoholismo y drogadicción en Papi TV. Y vamos a tener invitados, vamos a tener muchas perspectivas y visto desde varios ángulos, desde la madre de familia, desde el que tiene el problema, hasta alguna vez vamos a invitar a un niño que haya vivido con algún papá que haya tenido el problema de alcoholismo, para que les pueda servir y de esto aprender para llegar a sufrir menos en este campo del alcoholismo. Alcoholismo y drogadicción. Hasta la próxima. Los esperamos aquí próximamente. Somos la plataforma audiovisual de programación intelectual, que ofrece una amplia variedad de programas de análisis que despiertan mentes y desafían pensamientos. Está tremenda esta política, no nada más en nuestro municipio, estado, país. Descubre un mundo lleno de conocimiento
Y con tan solo un clic, explora nuestros contenidos. Desde lo deportivo hasta el entretenimiento divertido y cultural. Si la persona no está hablando de sus emociones, no las está externando, pues las está externando de manera impulsiva. Conéctate con nosotros a través de todas nuestras redes sociales. En YouTube, en Spotify, en Rumble, en la tienda de la esquina y sobre todo, en su corazón. Únete a la conversación, comparte tus ideas y mantente al tanto de las últimas tendencias. Somos Papi TV, la plataforma audiovisual de programación intelectual. Somos La Viviana, restaurante bar con la mejor barra de bebidas y un excelente ambiente. Ven y disfruta de música en vivo, eventos nocturnos y buena compañía. Tenemos una gran variedad de platillos, desde mariscos, ensaladas y deliciosos cortes de carne. Visítanos en Modesto Arreola 209 en el centro de Monterrey, en Terranova 112 Colonia Vista Hermosa y en Garza Sada 400 Colonia Alta Vista. Abierto de lunes a sábado de 1 de la tarde a 1 de la mañana. Conoce y reserva nuestras áreas privadas para tus eventos. Ven y conócenos, no te arrepentirás.